Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Feliz día para todos. Las redes sociales se llenaron y se inundaron de mensajes en rechazo, muchos de ellos por la detención de una mujer de 86 años de edad que fue sorprendida, escuchen ustedes, robando 3 libras de arroz en un almacén. Ante el lío, la mujer fue dejada en libertad, puesta en libertad y recibió atención de la alcaldía de Santa Rosa de Cabal. Pues la adulta mayor dijo que tuvo que cometer este delito porque no tenía cómo acceder a alimentos, que tenía hambre y no tenía cómo pagar. Pero el caso de la mujer desnuda, por supuesto, una cruda realidad en el país, como lo es la pobreza, pues según cifras del DANE, las más recientes apuntan a que el 34%, una cifra altísima realmente, de los hogares colombianos no puede acceder a las 3 comidas diarias, es decir, más de 2 millones de familias en todo el país. Pues si bien estas cifras no buscan justificar ningún delito, la realidad es que la percepción de la pobreza se agravó con la pandemia, eso es una realidad. Por eso vale la pena analizar y hacer muchas preguntas sobre esto. ¿Qué ha hecho el gobierno y las autoridades locales para remediar y aliviar la crisis? Y por supuesto las propuestas que hay para mejorar la situación de hambre de los más vulnerables en todo el territorio nacional. Esta noche en Zona Franca vamos a hablar de eso, ese será el tema de conversación central. Bienvenidos, entramos al debate. El hambre, según quienes conocen, es el motor de muchas de las situaciones que pasan en Colombia. Cifras que según el DANE en el país hay 21 millones de personas, escuchen ustedes, en condición de pobreza, es decir, con menos de 338 mil pesos mensuales en el bolsillo y 7.5 millones se encuentran en pobreza extrema. Pero como es la historia de la mujer de 86 años sorprendida robando por hambre, es la historia de muchos colombianos que viven en la precariedad. Está esta noche con nosotros Rubén Molano, que es representante a la Cámara por el Centro Democrático, también Sergio Marín, representante a la Cámara por el Partido Comunes, hablando esta noche Diego Cancino, concejal del Partido Verde, para tratar de entender y poner en contexto, más allá de las cifras, más allá de un caso, la situación. Quiero comenzar con el señor Sergio Marín preguntándole el indicativo, ¿qué le dicen a ustedes las cifras, qué le dicen a ustedes el caso de esta señora de 80 y pico años sorprendida robando, dice ella, por hambre? Bueno, Camila, lo primero que hay que señalar es que desde la perspectiva nuestra el hambre es la principal problemática del país hoy. Esas cifras dramáticas que a veces se analizan en crudo, pero que tienen que ver es con la realidad de la gente, como la estamos percibiendo además en este momento de campaña política. Creo que para todas las fuerzas políticas debería haber por lo menos ese consenso, una fórmula de solución a esa situación que definitivamente está planteada en todos los escenarios de la geografía donde nosotros hemos estado y las ciudades, las veredas, los municipios que hemos recorrido. Una situación que se ha visto agravada por la pandemia, pero que decimos nosotros no depende únicamente de la pandemia. La pandemia seguramente ha sido un factor que ha incidido, pero esto tiene un problema estructural que viene de décadas atrás y tiene que ver con la altísima concentración del ingreso y de la riqueza que se genera en este país. Representante Molano. Yo creo que no hay ninguna fuerza política que pueda ser ajena a un problema tan grave como este. Estamos hablando de casi la mitad de los colombianos en situación de pobreza. Y creo que las diferencias entre las fuerzas políticas tienen que ver con un poco las soluciones, las maneras como se debe abordar el problema. Por eso comparto con Sergio que esa preocupación es de todos los partidos, de todos los ciudadanos, de todos los gremios, de todo el país, de todos los habitantes de este querido país. Las cifras son dramáticas. ¿Qué es lo que yo veo? Que hay un rompimiento entre el crecimiento económico y los indicadores sociales. Cuando uno mira lo que pasa en la pandemia, las cifras de pobreza se agravan, pero evidentemente en el 2019 ya venía un incremento no tan pronunciado, pero sí significativo de los datos de pobreza, que reflejaban claramente que a pesar de que el país crecía, primero no lo hacía en las condiciones
y con el volumen de crecimiento que se requiere, y segundo, no jalonaba esos indicadores. Manteníamos cifras de desempleo muy grandes, manteníamos cifras de pobreza muy grandes, mantenemos cifras de informalidad muy grandes, y eso tiene que ver con algo del funcionamiento del modelo de desarrollo económico que, creo yo, merece un profundo ajuste desde todos los aspectos, desde el aspecto tributario, desde el aspecto fiscal, desde la política laboral, desde todos los aspectos que nos permita identificar dónde debemos poner las énfasis para que el crecimiento económico sea más incluyente, resuelva más, ataque más el problema de la pobreza y pueda hacernos avanzar, como lo logramos hacer en los años previos a la pandemia, con excepción del 2019, donde veníamos recuperando ese indicador sostenidamente en los últimos 8 años. Concejal Cancino. Camila, mil y mil gracias por la invitación, a nuestros compañeros de mesa, a Rubén y a Sergio, y a quienes nos ven. Yo estoy de acuerdo, digamos, acá hay una condición y es la dignidad humana. Y nosotros no hemos puesto como prioridad de este país, de este Estado social de derecho, la dignidad humana. Acá la pobreza nos pasa por el lado y nosotros somos de los países más pobres del mundo. Estamos entre los 5 países más desiguales del planeta Tierra. Somos el país con mayor concentración de la Tierra. Nosotros somos campeones mundiales en factores que no dignifican la humanidad. El artículo 1 de la Constitución es absolutamente claro y nosotros no lo cumplimos. El primer artículo, aunque cumplamos el primer artículo. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, y este es el punto fundamental, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad. Aquí la dignidad humana no se ha vuelto la prioridad política. Y después de pandemia hay una cosa que es absolutamente nefasta, y es que la pobreza aumentó, el desempleo aumentó, pero el gran rezago que nos dejó la pandemia es que la brecha entre hombres y mujeres en términos de pobreza, de desempleo, de concentración de los recursos, pues las que más se vieron afectadas fueron las mujeres. Acá se necesita una política para atacar la pobreza, para atacar el desempleo, pero sobre todo una política diferenciada hacia las mujeres, que son las que más han sufrido la pobreza y el desempleo, pero después de pandemia hay aún más. Y el caso que nos compete hoy, pues es absolutamente indignante frente a eso, porque es una mujer pobre, es un caso que refleja, y adulta mayor. Refleja mucho de lo que somos, Sergio. Pero mira, yo creo que aquí hay algo que es importante que nosotros analicemos, porque las cuentas no cuadran. La FAO dice que estamos a puertas de que por lo menos 7 millones de colombianos, si no es que esa cifra ya es real, porque aquí empieza un contraste de cifras, de si es el 51% el que está aguantando hambre, otros dicen no es tanto, tan solo es el 31%, uno dice, hombre, por favor, estamos hablando de hambre, que es la necesidad básica del ser humano. Sin alimentación no hay vida, es decir, aquí cuando hablamos de pobreza monetaria, pobreza multidimensional, siempre nos van a hablar del nivel del ingreso o de si tiene acceso a vivienda, agua potable, saneamiento básico. Que eso realmente muy pocas personas lo entienden. Pero alimento, por favor, es que estamos hablando de los colombianos, de las colombianas, de los niños, adultos mayores, ¿puede o no puede comer? ¿Tiene o no tiene acceso a un plato de comida en el desayuno, en el almuerzo, en la comida? Y entonces las cuentas no cuadran porque nos dicen que la comida está carísima, que ese es uno de los factores. Aparte nos plantean un escenario internacional adverso, el aumento de los insumos, etcétera. Y nosotros decimos, bueno, y la reforma rural integral que planteamos en el acuerdo de paz. Es decir, ya deberíamos a 5 años de la firma del acuerdo haber generado unas condiciones que permitieran que las regiones rurales de nuestro país, la ruralidad, hubiese despegado en términos de inversiones de infraestructura, de acceso a la tierra de los campesinos, de créditos y de subsidios, etcétera. Pero resulta que tenemos una situación en Colombia en la cual los alimentos están caros, pero los campesinos no se están enriqueciendo. Y la pregunta, obviamente, básica en economía es si hay precios altos, alguien se está enriqueciendo, y si no son los campesinos, ¿quién? Pues intermediarios y sectores especuladores que no les importa que ese ejercicio especulativo afecte y de alguna manera incida en los aumentos de las tasas de hambre y de pobreza y de marginalidad en nuestro país. No, yo iba a señalar lo siguiente. Es importante revisar las cifras para poder un poco hacer un diagnóstico mucho más eficaz.
Por ejemplo, Sergio plantea un tema sobre la concentración de la tierra. Yo recuerdo mucho que el Centro de Memoria Histórica, estando el doctor Gonzalo Sánchez de presidente, hizo un estudio sobre la propiedad de la tierra en Colombia, un análisis muy sesudo, el último siglo, sobre lo que han sido las leyes de reforma agraria en Colombia. Y yo encuentro que en ese estudio citan unos datos espectaculares que no conocíamos. Por ejemplo, 100 años de reforma agraria le ha permitido al Estado adjudicar 22 millones de hectáreas de baldíos a propiedad privada. Es decir, a campesinos, 22 millones de hectáreas. ¿Ustedes saben quién dice ese estudio es el mayor propietario de tierras hoy en Colombia? La FORI. Las comunidades indígenas, 33 millones de hectáreas. Comunidad de RON, 9 millones de hectáreas. Hoy queda menos hectárea. ¿Pero es tierra productiva? No, vamos al grano. Y Toda la tierra explotable. baldía que se hace a través de procesos de adjudicación presupone en esa época un proceso de ocupación pacífica y de explotación económica por quien la solicitaba. En teoría deberíamos tener 22 millones de hectáreas produciendo alimentos. Hoy el Censo Agropecuario dice que en Colombia hay 8 millones de hectáreas produciendo alimentos. Primera pregunta, ¿dónde están las 14 hectáreas, los 14 millones de hectáreas restantes que se adjudicaron? ¿Dónde están? ¿Qué pasó con ellas? ¿Pudo la gente salir adelante en sus proyectos de reforma agraria con esas hectáreas adjudicadas? Por supuesto que no. Entonces yo creería, bueno, entonces el problema es la tierra, si ya la hemos adjudicado, o no será más bien otra cosa. No será más bien falta de infraestructura, no será más bien falta de educación rural. Pero no eso es será una más bien respuesta, y se lo digo con todo el falta de respeto, tecnología. que debe hacerse el gobierno. Digo, el uribismo, la derecha ha estado por lo menos Todos- 20 años en el poder. Todos no lo hacemos, todos nos lo tenemos que hacer para poder hacer el diagnóstico del tema. Eso no es un problema del uribismo, el problema de la tierra Es un una problema de quienes discusión- han gobernado, Exacto, pero y es un quienes han problema gobernado, estuvo de el acuerdo. expresidente Uribe 8 años, De- el expresidente Santos Totalmente. puesto por Uribe 8 años y el presidente Duque 4 años. El estudio es un estudio de 100 años, No, pero que Rubén, refleja problemas acumulados en un siglo, no en 8 años, ni en 16 años. Nosotros tenemos leyes de reforma agraria desde 1917, en el 36 Pero, hicimos la Rubén, acá 200. hay un- Tenemos, no, pero déjame finalizar. Yo no quiero entrar en el debate de quién es el responsable, porque ese no es el objetivo de esta discusión. El objetivo de esta discusión es reconocer que tenemos un problema gravísimo de pobreza y buscar cuáles son las alternativas para resolver ese tema, no quién ha estado en eso, porque yo podría decir, en esos gobiernos hay indicadores de mejoramiento en la lucha contra la pobreza. Si tú lo miras con detenimiento del 2010 al 2020, con excepción del 2019, hubo todos los años mejoramiento en los indicadores de pobreza. Los hubo. Y uno podría salir a sacar pecho, pero da grima hacer eso cuando hoy en Colombia hay 44.5% de pobreza, ¿cierto? Entonces yo creo que un punto o dos que se haya ganado en la lucha contra la pobreza no le permite a uno sacar pecho frente a una cifra tan descomunal de que casi 1 de cada 2 colombianos son pobres en Colombia. Que es una cifra altísima. Lo que yo trato es de decir, busquemos objetividad para poder encontrar salidas sobre datos, cifras y hechos. Porque yo podría decir que hoy, entregando más tierra, podríamos sacar a la gente de la pobreza. No creo. No creo. Creo que la reforma rural integral debe ser una reforma de otra naturaleza, de sistemas de riegos, de tecnologías de la información y de la comunicación en el campo, de vías terciarias, de educación rural. Creo que esa debe ser la De eso verdadera habla reforma el del punto campo. uno, Rubén, y no la reforma de la me tierra. encanta que Concejal Rubén Cancino. esté acorde con el proyecto del acuerdo de paz. Estamos. Me encanta que esté en esa línea. Sí, o es sea, lo que que no acaba de quiera decir, hacer el estamos proceso de de paz acuerdo. trizas, No porque todo. exactamente eso es lo que dice el punto 1 de desarrollo rural Y con integral. eso salimos de la Pero pobreza, espérese con un eso segundo. sacamos No, a no 7.5 no millones de No lo colombianos sacamos, de pobreza Camila, pero extrema. acá hay una cosa que tenemos que dejar clara, al menos 3 cosas. Lo primero, nosotros no podemos desviar el debate de la tierra. Digamos, desconcentrando la tierra vamos a solucionar el tema de la pobreza, del conflicto armado. No, pero sí es un paso necesario. Porque la concentración de la tierra en este país ha sido un problema mayúsculo para intensificar el conflicto armado y para intensificar la pobreza y la inequidad. Porque es que esos campesinos y sobre todo campesinas viven en una situación de pobreza 3 veces más altas que la pobreza promedio de Colombia. Y nosotros no podemos dejar a un lado el problema fundamental que Ana María Ibáñez, que en ese momento era decana de la Universidad de los Andes, mostró que el país con principal concentración de la tierra del mundo éramos nosotros. Entonces a mí no me vengan a decir que entonces ahora Colombia es el ejemplo de distribución de la tierra. Cuando hace un mes descubrieron que la FORI, en alianza con paramilitares, despojaba tierra en Córdoba. Eso es gravísimo.
Porque entonces acá lo que nosotros nos hemos dedicado es a concentrar y concentrar la tierra y despojarla. ¿Qué decía el acuerdo de paz, que usted lo conoce mejor que yo? Vamos a desconcentrar, vamos a hacer predial, digamos participativo, vamos a ver quiénes son los propietarios reales, a quienes han despojado, y complementario a eso no solo se distribuye la tierra, sino que se hacen proyectos productivos. Pero sobre la pobreza, acá hay dos problemas también que son muy graves en este país, Camila. Nosotros estamos acostumbrados, y por eso el ejemplo que tú pones es tan importante, a criminalizar la pobreza. O sea, nosotros desplazamos, violentamos, agredimos, sumimos a las mujeres y a los jóvenes en la pobreza y además los agredimos y los penalizamos bajo un código penal absolutamente irracional que los mete a la cárcel y no les da oportunidades económicas. Eso por un lado. Y por otro lado, que también hay que decirlo, en este país hay crecimiento y crecimiento y crecimiento económico y el empleo no crece al mismo ritmo. Nosotros tenemos que poner en cintura a toda la gente. Ahí sí Mocus tiene toda la razón. Todos ponen, todos ganan. Y todos ponen para que todas ganen, entre otras. Porque nosotros estamos creciendo después de pandemia, el empuje ha sido importante. Bogotá ha crecido un poquito más que Colombia, eso hay que reconocerlo. Eso lo ha logrado Claudia. Pero el empleo nos queda pequeño, tanto en Colombia como en Bogotá. Bueno, nosotros lo veo bien aquí necesitamos... reconociéndole a la alcaldesa Claudia López. ¿Cómo? Lo veo reconociéndole a la Hay que alcaldesa reconocer Claudia. las cosas buenas. O sea, eso es un aire de reconciliación. Hay que reconocerlas. Pero hay un reto, perdóname, y es nosotros necesitamos, como crecemos, dar empleo y dar oportunidades para que haya bienestar. Porque nosotros estamos convencidos que a punta de crecimiento vamos a solucionar todo. Y no, nosotros tenemos que poner mucho para generar empleo. Y los empresarios y las empresarias tienen mucho que ver ahí. Señor Marín. Hay un aspecto aquí coyuntural, seguramente lo llamativo de la situación que pasó desafortunada con esta señora que capturan en Santa Rosa de Cabal porque coge 3 libras de arroz. Si algo positivo puede tener es que sensibiliza, por lo menos durante, como es Colombia, a veces durante 24 horas, 48 horas a la opinión pública, que muchos vuelven pasado mañana y se les olvida de que hay millones, no es la señora de Santa Rosa de Cabal, millones de colombianos en la misma, situación. La señora representa mucho de lo que está pasando en muchas regiones del país, pero también representa una realidad, y es que si un policía o una autoridad ve a una persona robando, pues el deber ser es que la capture. Sí, pero Camila, digamos, yo no quiero llevar esto a una discusión jurídica, porque esto, entre otras, se llama delitos de hambre. Es decir, entiendo yo que ya hay algunas personas asesorándola jurídicamente, porque pues no puede ser posible que alguien con 1 libra de arroz se va para la cárcel y la gente que se roba los 70.000 millones de pesos del internet de los niños en la ruralidad disfruta alegremente del botín. Así no puede ser las cosas, porque eso es injusto y eso realmente genera más violencia. Acabar con la pobreza, todos entendemos, no es algo que se dé de un día para otro, menos en un país donde la pobreza es estructural, que prácticamente nació con la República, porque la República en este país nació sobre la base de la concentración de la tierra, de la continuidad de las antiguas haciendas de la colonia, que posteriormente fueron acaparadas por una serie de familias que son las que siguen gobernando, entre otras, a nuestro país. Pero sí hay posibilidades de que un gobierno asuma unas políticas que resuelvan y de alguna manera minoren el impacto en lo inmediato. Unos planes de choque que no se han visto. Se le propuso al gobierno de Duque desde el momento del inicio de la pandemia en el 2020 que decretara un plan de choque social en Colombia que garantizara que el gobierno no solamente se dedicara, cuando por fin aparecieron las vacunas a finales de 2020, a vacunar a la gente, sino a darle de comer, a garantizar por lo menos... Pero lo hicieron, extendieron el ingreso solidario. No, pero es que el ingreso solidario no soluciona el problema con precios como los que tienen los alimentos. ¿No? Que la discusión no está en encontrar las salidas de cómo resolver un problema tan grave como eso, sino a quién culpar. No lo voy a salir... Usted me obliga a hacer lo que voy a decir. Este gobierno implementó un montón de programas sociales, que lo dice la CEPAL y lo dice el DANE, evitó que los indicadores de pobreza habrían crecido 4 puntos más de los que resultaron efectivamente al final del 2021. Eso es ingreso solidario, eso es mayor cobertura de familias en acción, eso es más jóvenes en acción, eso es más adulto mayor, eso es devolución del IVA, esos son 700.000 jóvenes de estratos 1, 2 y 3 que tienen educación superior gratuita, eso es Generación E que lleva 220.000 jóvenes matriculados en el programa.
Eso es la política social. Hicimos una reforma fiscal para conseguir recursos donde el 80% de los recursos de la reforma se fueron con destino a la financiación de los programas sociales. Decir que no se ha hecho nada me parece que no corresponde a la realidad. Decir que falta mucho me parece que sí es lo real. Falta mucho, tenemos que hacer mucho más. Y ojalá el próximo gobierno que venga tenga esas fórmulas, porque siempre al que va terminando no se le reconoce mucho de lo que hace. Ojalá el que venga nos diga cómo va a bajar del 44.7 siquiera al 35% o al 30% que se propone esa meta, y cuáles son las fórmulas que va a utilizar, de dónde va a sacar los recursos para hacer esa tarea. Esas son las preguntas que son concretas, que son reales acá, y no caer en una cosa que no corresponde a la realidad. Yo creo que ha habido política social y casi que obligada le tocó hacer el presidente Duque política social, porque la pandemia le cambió el cassette a todo el mundo, no solamente al presidente Duque, a los gobernadores, a los alcaldes, a todo el mundo le cambió la política, y todos hoy, la alcaldía de Bogotá, los municipios, las gobernaciones están haciendo inversiones cuantiosas en materia social, y a pesar de eso no tenemos resuelto ni estamos cerca de resolver el problema de la pobreza en Colombia. Yo entiendo que, por ejemplo, el Familias en Acción, que es uno de los programas que más publicitan, creció de 140.000 a 190.000 pesos en promedio, porque eso depende de algunos factores, la entrega de ese subsidio. Y esto a mí se me parece a lo que sucedió con el aumento del salario mínimo, 10%, y todo el mundo aplaudió, digamos, quienes tienen mayor conocimiento de estas cuestiones económicas, dijeron, esperemos un momentico, esperen que lleguen las cifras de la inflación del 2021 y esperemos cómo arranca el 2022. Pasó enero y ya se comió el aumento del salario mínimo, es decir, el resto de este año la gente está en concreto ganando más de lo que ganaba el año anterior. Entonces, que se solucionen en términos monetarios, se hagan ejercicios monetarios, llama la atención además ese aumento de Familias en Acción en época electoral, pero bueno. Eso realmente es una costumbre, mala costumbre, desafortunada costumbre de la politiquería en Colombia. Pero ya lo que uno debe resaltar de esta situación es que ese mayor ingreso, un poco mayor ingreso que van a recibir las familias que perciben ese subsidio, pues no les va a alcanzar con precios de la papa, por ejemplo, a 4.000 pesos. Antes en Colombia uno decía, a duras penas tenemos para un caldito de papa. Ya ahorita el que tome caldo de papa, como dicen por ahí, toca investigarlo por enriquecimiento ilícito. Entonces uno dice, en un país donde ya ni siquiera se puede tomar caldo de papa, la cosa está compleja. Pero además, complementando lo que tú dices, yo creo que acá sí debe haber una responsabilidad política. Y el gobierno Duque y el Centro Democrático debe asumir una responsabilidad política. Porque los datos son elocuentes. La inflación está disparada, es que la papa prácticamente ya no se puede comprar. La papa está absolutamente cara, pero además la brecha de género de Colombia es mucho más alta en términos de desempleo que las principales ciudades de Colombia. No solo Bogotá, sino Bogotá y Medellín. Es decir, aquí la inequidad se ha intensificado y no se ha tomado una política pública clara para enfrentar esa brecha. Pero por otro lado, así como el desempleo en general afectó más a Bogotá que a Colombia, la recuperación del empleo ha sido mucho más alta en Bogotá que en Colombia. Luego, entonces, lo que muestra esto es que sí ha faltado una voluntad, una decisión. Es que nosotros necesitamos, faltando un año, que al menos en este año tengamos presidente, que se posesione al menos este año el presidente Duque. Es que no hemos tenido presidente. Aquí hay asesinatos, aquí hay líderes sociales asesinados, acá la paz la han hecho trizas, acá el tema del empleo está hecho trizas, no se enfrentó la pandemia como debía ser. No se respondió en tiempo real, querían dejar abierto el aeropuerto, y eso lo que generó es una cantidad de consecuencias perversas que las estamos viendo en este momento. Repito, la brecha de género es muy alta. Pero yo creo que lo rescatable, digo, y no tengo ninguna intención en defender el gobierno, pero lo rescatable ha sido el manejo de la pandemia, que ha tenido ahí un rol del ministro Ruiz. Señor. Dicen que no hay nada más fácil que ser técnico cuando se acaba el partido. Ahora que se está acabando el gobierno, todos tienen las fórmulas mágicas para decir qué era lo que había que hacer. Pero háganse una mirada para adelante, para adentro. Bogotá, el país creció, 3.5 millones de colombianos ingresaron a la pobreza por cuenta de la pandemia. Y en Bogotá creció 1.1 millón de esos 3.5. ¿Usted cree que a mí se me ocurre decir que la doctora Claudia López es la responsable de eso en Bogotá? Yo no soy capaz de decir eso, Diego.
No, me parecería a mí, pero me parecería a mí como usted sí dice y le adjudica al gobierno del presidente Duque que los 3.5 millones de nuevos pobres son responsabilidad del gobierno. Rubén, lo que yo a mí estoy me parece, diciendo, a mí me parece que eso no corresponde. Tú estás juzgando con una vara distinta a la que debería juzgar a su propio gobierno en Bogotá. Yo no lo hago. Yo comprendo lo que pasa en Bogotá. Yo comprendo lo que pasa en Bogotá, pero soy incapaz de hacerlo. Y yo no podría decir que la alcaldesa, espérame Diego, espérame un segundo. Y yo no podría decir que la alcaldesa de Bogotá es una inepta o una incapaz porque diseñó un programa de ayudas monetarias para los ciudadanos bogotanos para poder pasar la pandemia. Luego eso no fue lo que hizo el gobierno Duque. Sergio, ¿cuál familia en acción? 4 millones de hogares nuevos en ingreso solidario. Ese programa no existía en Colombia. Eso no tiene ninguna representatividad. Eso no significa nada. Claro que sí, no está toda la plata para resolver el problema, pero 4 millones de hogares ¿no les parece una cosa importante en una circunstancia tan difícil como esa? ¿O eso también es malo? Las cifras son válidas, pero entiéndame responsabilidad fundamental entienda mi argumento. para mí está en el gobierno nacional, porque en últimas es el dueño de la chequera. Pero obviamente también hay unas responsabilidades a nivel regional y a nivel territorial, a nivel local. No todos los departamentos en Colombia tienen el mismo músculo financiero, no todas las ciudades tienen el mismo músculo financiero. No es equiparable una ciudad como Bogotá o Medellín o Cali o Barranquilla a municipios pequeños de este país que muchos ni siquiera cuentan con el presupuesto suficiente para terminar el año. Y en el caso de los entes territoriales más importantes sí faltó. El caso particular de Bogotá hay que señalarlo, nosotros lo hemos dicho porque insistimos varias veces, la alcaldía de Bogotá tiene un músculo financiero distinto al de otros territorios y también hubiese podido hacer y aportar en algunos de los temas de solución de la problemática más aguda de pobreza y de miseria. Pero definitivamente, pues lo cortés no quita lo valiente en este caso, no sé si sea la expresión más correcta, pero la responsabilidad del gobierno nacional pues no se puede aminorar porque otros no hicieron. Digamos, aquí no puede ser una competencia de quién fue más inepto, no puede ser una discusión de quién fue más inepto porque se está pagando es con hambre. Representante Molano, déjeme hacerle una pregunta con relación a las cifras. El presidente Iván Duque reveló desde Europa hace apenas unos días un crecimiento de 10.2% en la economía. El DANE dice que fue un poquito más alta, 10.6%. ¿Por qué si la economía crece, por qué si se dan estas noticias que son buenas para el país, el bolsillo del colombiano de a pie no lo siente? Digo, no se ve reflejado, no siente que haya una mejoría y un bienestar para su economía. Porque lo primero que tenemos que decir, yo lo dije al comienzo, es que hay una desconexión entre el crecimiento económico y los indicadores sociales. Crecemos, pero eso no impacta en el empleo. Crecemos, pero no impacta como queremos la desigualdad. Crecemos, pero no impacta la informalidad. Entonces, las cifras de crecimiento económico para la mitad de la población que está en la informalidad, pues no tienen ningún significado. Pero ¿por qué entonces se presentan como el gran éxito, como si fuera la gran conquista? Es un éxito crecer 10.6. Fuimos la tercera economía que creció más. ¿Para quién? Pero perdóneme, señor, fuimos la tercera economía que más creció en América Latina. Sí, pero ¿qué quiere decir crecer? Entonces, ¿A quién favorece? oiga, y si no hubiéramos crecido 10.6, y si no hubiéramos, Diego, y si no hubiéramos crecido 10.6, ¿qué hubiera pasado? El crecimiento, o sea, ¿a usted le hubiera gustado bueno que el crecimiento fuera negativo? El crecimiento es bueno, se intensifica el bienestar social, disminuye la pobreza, disminuye el desempleo. Totalmente de acuerdo, pero yo prefiero tener 10.6 que no tener nada. ¿O usted lo que quiere es que no hayamos crecido? No, yo se lo pregunto. Que fuera negativo. Yo se lo pregunto, digo, pensando en el ciudadano de a pie que dice, por eso válido. le estoy diciendo, tenemos bien, una crecimos desconexión. 10.6, no 10.2, que es una cifra Así un es. poquito más en justicia, si eso se quiere con el gobierno, pero la gente no lo siente. Sí. Imagínese una familia. Ay, mire, y no lo siente en Colombia. Chile creció el 11, pero venga, Perú creció el 12 y estamos en el mismo problema. Mire, imagínese una familia, representante. Y entonces a la familia le llega mucha más plata. Uno dice, llegó más plata a la familia. Pero el niño de 3 años se intensifica la hambruna del niño. Y a la mujer que hace trabajo doméstico no remunerado, se le intensifica la carga doméstica, queda más pobre, entonces llegó más plata. Pero esa plata, ¿para dónde se fue? Es que esa es la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer en este país. Acá llega más plata y crecemos, pero ¿crecemos para qué? Nosotros tenemos que crecer para los campesinos y campesinas, nosotros tenemos que crecer para las mujeres que en este momento están sosteniendo este país y que no tienen ingresos. Nosotros tenemos que crecer para generar empleo a los jóvenes. Y eso no se está haciendo. El estallido social mostró eso, que hay una asfixia, que hay un agotamiento. Estoy de acuerdo con Diego, pero además, quisiera que le adicionara algo. Pero además, representante, ¿cómo los resuelve?
Pues Porque ese diagnóstico ya lo tenemos. No, Díganos pero, cómo se mire, resuelve. Ahí hay una voluntad política primero ¿Cómo que es? hay que hacer. Porque cuando usted tiene dinero, puede generar ingresos y puede generar proyectos para generar empleo y atacar la pobreza. Usted lo primero que tiene que hacer es coger los acuerdos de La Habana y no hacer los trizas, por ejemplo. Eso ya está comprobado, pero no lo digo yo. A nivel internacional, para distribuir la tierra, el acuerdo 1 es fantástico. Es el mejor Oiga, acuerdo que se ha hecho de Diego, desarrollo qué raro, rural. vino el Lo hicieron comisionado de trizas, los Naciones PDs Unidas están hace unos haciendo días a trizas. Colombia ¿Sí? y dijo que con excepción de la muerte Mire, yo de los he viajado líderes a- sociales, estaban muy satisfechos con la implementación de los acuerdos ¿Quién de La dice Habana, el comisionado de las Naciones Unidas. Qué cosa tan rara frente a lo que usted dice, Eso no lo ha dicho ni desde siquiera afuera. el Consejo de Seguridad de las léalo, Naciones Unidas. léalo, Y aparte, léalo. aparte el Su reciente- única preocupación es el tema de la el muerte reciente de los fallo de líderes la sociales. Corte Constitucional no, es ahora, claro, no engaña a la Señores, Sergio. no hay 16 planes de ordenamiento territorial funcionando. No, pero ¿Cuántos no proyectos están funcionando. productivos hay Es que usted en ha ido esa al zona? Cauca, no, al Cauca, Por Putumayo. supuesto que he ido, No están por supuesto que he ido, por supuesto que Escucha a la los he gente visto. escaloto y la Los gente Es que a que ustedes hace les queda muy esas fácil hacer instituciones. política con eso. Sergio. Y la verdad Mira, es yo- que no hay que hacer política con eso. Lo que hay que No, hacer es lo que hay que objetivo, hacer es Diego. política Mira, en el Per- sentido perdón, de perdón, hay que para hacer ponerle objetivo. orden un poquito a esto. distribuir la Sergio. tierra. Oye, es que las discusiones económicas son complejas porque creo que una de las principales dificultades que tenemos como sociedad es el analfabetismo en estos temas. Entonces a ti te dan unas cifras, las cifras cuando son en abstracto, cuando no son comparables, cuando no se dan en un contexto, son difíciles de entender. Un crecimiento del 10%, sí, pero ¿cuánto fue el decrecimiento del 2021 y el 2020? Entonces uno a veces crece mucho porque viene de muy abajo y porque simplemente por inercia, digamos, la economía Pero es como una que trata recuperación que de responde a un extender. Pero tema sí, estoy que no era acuerdo de con Rubén. Colombia. Digamos que es mejor crecer que no crecer, pero por supuesto lo que No, pero con una coyuntura además que no es ajena solo de Colombia. pero es decir, por supuesto es mundial. eso que es una verdad de apuño, es mejor crecer que no crecer. Eso lo dijo Pambele, es mejor ser rico que pobre, ¿sí? Pero estoy de acuerdo también con Diego en el sentido de, bueno, pero espere un momentico porque ese crecimiento ¿para dónde se está yendo? Es decir, fíjate que si el DANE hiciera una actualización, en este momento todas las cifras que hemos dado acá de pobreza y de miseria están basadas en estudios fundamentalmente del DANE, pobreza monetaria y multidimensional. Entonces a ti te dicen, pobre en Colombia es quien gane menos de 331.000 pesos. Que eso para cualquier colombiano es casi que la miseria, porque es que con 330.000 pesos no vive nadie en este país. Pero eso era el año anterior y el DANE no ha actualizado eso. Si hoy te sacan la cifra y te dicen con cuánto compras, cuánto adquieres hoy, eso es la paridad del poder adquisitivo aplicada a este contexto, cuánto compras hoy con esa plata, digamos, comparándolo con lo que comprabas el año pasado, pues muchísimo menos. Es decir, el ingreso real ha disminuido. Eso en la práctica lo que va a significar es más pobreza. Pero yo quiero resaltar un elemento, porque es que siempre hablamos de pobreza y damos las cifras, etcétera. Señor. Pobreza en Colombia está implicando en este momento ya no que no tengo para ponerle baño a la casa, que no tengo, que no tengo cómo mandar al niño al colegio. Pobreza en Colombia en este momento está implicando no tengo con qué comer. Y eso debería haber prendido una alarma en Colombia Debería hace ser la mucho prioridad. tiempo. Porque aunque no se puede detener la pobreza, no se puede cambiar esa realidad de un día para otro, sí se hubiese podido implementar unas políticas de choque social, no para cobrarle más impuestos a la gente, no para sacarle lo poco que tienen, que les queda en el bolsillo, sino para tratar de construir una política estructurada. Ya que Rubén preguntaba soluciones, nosotros propusimos varias veces una renta básica universal. Ya y vamos le a hablar dijimos de al las gobierno soluciones. de dónde sacaba la plata, porque sabíamos que Ya nos iban a vamos a decir que no hablar había de plata eso. para No, eso. no se me adelante, vamos a hablar de eso antes de ir a la pausa. Representante Molano, ¿quisiera decir algo adicional? No, yo creo que la fórmula es, el diagnóstico está. No hay que hacer política con el diagnóstico. Pasamos el peor año de la historia de Colombia y de la humanidad el año pasado. Y hemos estado empezando a sacar la cabeza de eso. Es el primer año. El daño que hizo la pandemia retrocedió los indicadores casi 15 años. Y eso no lo vamos a resolver en un año, ni lo vamos a resolver este año. Qué bueno que ahora los que están en la contienda presidencial nos digan cómo van a resolver eso, porque yo escucho mucho la crítica es severa, es profunda, es con responsabilidades políticas, pero ahora sí quisiera yo escuchar las propuestas de esos que dicen que van a resolver ese tema ya,
que tienen la fórmula mágica para hacerlo, que es simplemente decir, pague una renta universal y no pregunte de dónde salen los recursos, qué impacto va a tener sobre el déficit fiscal, qué impacto va a tener sobre la deuda externa, qué impacto va a tener sobre la inflación. Todo eso se puede decir. Yo pudiera decir exactamente lo mismo. Adoptemos ya una renta universal de 1 millón de pesos por persona para todas las 48, para todos los 20 millones de ciudadanos colombianos que hay pobres, pero que me digan dónde van a sacar la plata, cómo funciona la economía, cómo se va a hacer esa tarea, es que una vale cosa es hacer política y otra gobernar. Estamos Así en es, Zona Franca, estamos hablando de pobreza, que según el DANE, escuchen ustedes, durante la pandemia, 2 años que llevamos de pandemia, más de 3 millones de personas, colombianos, ingresaron a condición de pobreza. Vamos a hacer una pausa, al instante volvemos. Estamos de vuelta, regresamos en Zona Franca hablando de pobreza. 7.47 millones de colombianos viven con menos, escuchen ustedes, de 145.000 pesos al mes, es decir, están en condición de pobreza extrema. Concejal Cancino, lo dejé en punto, ¿usted quería replicar algo? Se le fue la paloma. Se me fue la paloma, pero quiero decir 2 cosas. La cámara. Lo primero es, aquí hablan de hacer un diagnóstico y no hacer política con el diagnóstico. Yo creo que hay que hacer política con el diagnóstico, porque lo que nos ha faltado es tener diagnósticos y transformar realidades que generan dolores, que generan injusticia. Y eso es hacer política. Nosotros no tenemos que tener miedo para hacer política frente a ese diagnóstico. Primera cosa. La segunda cosa es, yo quería retomar un punto que tú tocaste, Camila, hace un tiempo y que me parece fundamental. Y es, la policía tiene que aplicar la ley cuando suceden algunas series de irregularidades, y vuelvo al caso de la señora. Y entonces acá nosotros, ¿qué necesitamos? Nosotros necesitamos admitir lo que dice Camila, y es que la policía tiene que actuar. Pero fíjense la reacción de la policía, y quería retomar eso, Camila, porque me parece fantástica. Y reconozco públicamente que ahí los policías tomaron una actitud solidaria. Y aquí hemos hablado, Camila, del abuso policial y todo. Pero ahí los policías fueron absolutamente solidarios. Se dieron cuenta que tenían que generar empatía y compasión con la otra mujer. Y el dueño del local obligó a los policías, amenazándolos con la Procuraduría, que tenían que actuar. Acá hay una cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta, y es que ya hay sentencias de la Corte Constitucional donde dicen que este tipo de acciones no se pueden criminalizar, porque estamos en una grave situación de hambruna, donde nosotros tenemos que aplicar el Código Penal casi como última ratio. Pero es que esta mujer es más víctima que victimaria, y lo que hemos hecho, de nuevo, es criminalizar la pobreza. Una mujer que es más víctima que victimaria. Pues a propósito de esa mujer, para que veamos la historia y un poquito más, recobrando allí y reviviendo muchos de los casos donde ha primado el derecho penal y donde ha servido mucho para llevar a cárceles, para llevar de manera temporal a cárceles a quienes se les ha ocurrido poder robarse alguna cosa para saciar el hambre. En el municipio Santa Rosa de Cabale, en Risaralda, fue capturada una mujer de 86 años por haber robado 3 libras de arroz. Ante el hurto, el administrador del almacén de cadena alertó a las autoridades y pidió la judicialización de la mujer. Sin embargo, el hecho se hizo viral, ya que se trata de una mujer de avanzada edad que buscaba comida, y ante el escándalo en redes, la detenida fue dejada en libertad y recibió acompañamiento de la alcaldía. Pero este no es el primer caso de este estilo, pues hace 10 años el campesino Leder Correa fue capturado por robar 4 cubos de caldo Maggi. El hombre pasó 4 meses en la cárcel hasta lograr un acuerdo de pago al almacén de cadena. Este tipo de situaciones suelen ser noticia porque le dan valor a la frase "la ley es para los de Ruana". La justicia viene sufriendo grandes desgastes por casos en los que no vale la pena realmente la persecución penal. Tal vez este caso, en el que aparentemente una mujer de más de 80 años se hurta 3 libras de arroz, sufre más el sistema penitenciario y carcelario, sufre más el desgaste de la justicia con el pago de salarios, con la pérdida de tiempo del fiscal, que realmente lo que se logra con el delito. Y es que la situación de pobreza en el país también tendría relación con el hecho, pues según el último informe del DANE, en Colombia hay 21 millones de personas viviendo en esta condición, de las cuales 7.5 viven en pobreza extrema.
Por supuesto que es mucho más grande y significativo el desgaste de la justicia, llevando a responder a una persona que se roba un caldo, a una persona que se roba un arroz. Pero como estamos hablando, señor Marín, de que es muy fácil hacer política y mucho más difícil llevarlo a la práctica, quisiera preguntarle, estamos en plena campaña política y por supuesto eso hace parte del debate público. ¿Cuál es su candidato a la presidencia? Nosotros como partido estamos con el pacto histórico y dentro del pacto histórico hemos dicho que consideramos que Gustavo Petro es el hombre que representa en este momento de una mejor manera los intereses de los sectores trabajadores de la población colombiana. El señor Gustavo Petro tiene políticas, unas muy controvertidas, unas muy polémicas. Hablando en temas de pobreza, ¿cuál sería la fórmula para que él eventualmente, que hoy, a decir verdad, es uno de los más opcionados, el único opcionado para llegar a la Casa de Nariño, cuál es la fórmula? Si hay una fórmula para salir de la pobreza, para sacar a estas personas de pobreza y pobreza extrema. Bueno, esperamos primero que nos escuchen, ¿no? Porque obviamente tenemos también aportes para tratar de construir un programa de gobierno que incluya al conjunto de la sociedad colombiana, en este caso a los firmantes del acuerdo y al partido que surge de la firma del acuerdo de paz. En caso de poder plantearle nuestras inquietudes y nuestras propuestas, diríamos en primerísimo lugar la implementación del acuerdo de paz, en particular el punto 1, el punto 4, relativos a la reforma rural integral y a la solución del problema de las drogas, sobre todo enfocándonos a la transformación de esos territorios que han sufrido tanto por la violencia, que son los famosos municipios PEDET. Son más de 172 municipios en este país que siguen esperando 5 años después que la paz llegue. Y cuando hablamos de paz, estamos hablando de justicia social, inversión e infraestructura. 21 millones de personas en pobreza extrema, 7.5 millones. Una medida que de momento podría ser, eventualmente, si llega a la presidencia el señor Gustavo Petro, para mitigar de momento el hambre de estas personas, ¿cuál sería? Mira, Camila, obviamente que hay unas soluciones que deben ser estructurales y son a mediano plazo y deben incluir, por supuesto, la industrialización de este país, la transición energética, etcétera. Eso no se hace de un día para otro, pero mientras que hacemos transición energética e industrializamos el país, pues no podemos decirle a la gente, espere un momentico, no coma durante 2 o 3 o 5 años, qué sé yo, que este proceso se va a demorar. Nosotros hemos propuesto una renta básica universal que no es, como se ha dicho, como se ha tratado de caricaturizar, entregarle a la gente plata porque sí. Aquí estamos hablando de generar una política pública que esté financiada y que incluya, entre otras, coger toda esta serie de pequeños subsidios politiqueros. Por supuesto, no vamos a proponer a estas alturas que se elimine, por ejemplo, Familias en Acción. O sea, ¿no más impuestos? No, aquí no estamos hablando de más impuestos. Con el presupuesto a disposición. Mira, partamos de lo siguiente, en este país se roban 50 billones, por lo menos 50 billones de pesos. Este gobierno que está de salida dijo que aquí el que las hacía, las pagaba. Y resulta que aquí la cosa terminó siendo al contrario. Aquí se beneficia es el que roba, el que entre más robe mejor. Es decir, esto fue un gobierno de latrocinio absoluto. Aquí nadie ha pagado absolutamente nada por los desfalcos al presupuesto nacional. Entonces, el solo combate efectivo a la corrupción implicaría la liberación de unos recursos, pero alguien dirá, eso también demora, eso es estructural. Bueno, entonces hagamos uso de todos los recursos que se están destinando a esos pequeños subsidios. Coger cada subsidio y hacer un paquete y dejar un solo subsidio, es lo que le entiendo. Entregarle a las familias colombianas un subsidio musculoso que realmente beneficie y repercuta en el mejoramiento de sus condiciones de vida y no únicamente en solucionar o generar como un pañito de agua tibia que realmente no termina estructuralmente mejorando. ¿Y ese subsidio tendría un término en el tiempo? Por lo menos un año. Es decir, es que se necesita... Ahora, tengamos en cuenta una cosa. Cuando en economía la cosa no es tan difícil de entender, a no ser que hayan sectores que estén interesados en entrabar esto. Si yo pongo dinero en circulación, eso en términos económicos lo que hace es ampliar el mercado interno. Ampliar el mercado interno es algo que necesita la economía del país. Pero ya eso lo han desestimado las personas que saben de economía, que dicen esa no es una de las fórmulas. Que de economía que son neoliberales. Esa no es una de las fórmulas para poder salir de esos. Representante Molano. No, yo les voy a dejar un reto porque, como digo, es cuando el partido se acaba, eso uno se sabe todas las variantes que pudieran haber sido en el partido y con el cual hubiéramos ganado. El problema es cuando uno está en el partido y tiene que tomar la decisión. Pero le voy a dejar este dato al próximo gobierno y a todos los que les gusta la crítica feroz sobre las acciones del gobierno. Hay 20 millones de colombianos hoy que reciben subsidios del Estado. 20 millones.
Familia en Acción, Jóvenes en Acción, Adulto Mayor, Ingreso Solidario, devolución del IVA, educación gratuita para estratos 1, 2, 3, Generación E y algunos subsidios que ya desaparecieron sobre los servicios públicos de energía y gas. ¿Por qué ustedes no nos plantean cómo van a incrementar eso? ¿Cómo van a subir eso? Porque una política de ustedes, que son críticos de eso, debería decirnos cómo superan eso, cómo hacen mejor eso. ¿Cómo atiende mejor a 20 millones de colombianos que está atendiendo hoy el Estado? Y que el DANE ha dicho categóricamente, y lo dice la CEPAL también, que si no hubiera sido por esas ayudas, la pobreza había subido 4.2 puntos más. Díganos ustedes cómo van a hacerlo, porque es muy fácil criticar al acabarse el partido, como está sucediendo ahora. Pero ahí tenemos una oportunidad que nos diga Sergio, no, el gobierno se está acabando, que nos diga Sergio cómo va a resolver ese tema. ¿Cómo lo va a resolver? ¿Cómo lo va a hacer? Porque, a ver, Sergio, 20 millones de colombianos con renta básica, como ustedes la proponen, de 1 millón de pesos al mes. ¿Cuánto vale eso? ¿Cuál es el costo fiscal de eso? ¿Cómo lo van a financiar ustedes? Díganos cómo. Ustedes que tienen las fórmulas, díganos cómo. Le voy a dar una fuente, yo los quiero escuchar. Le voy a dar una fuente de financiamiento, más de 65 billones de pesos que el gobierno le entrega en gabelas tributarias a los grandes capitales en este país, con el argumento de que iban a producir empleo, a generar empleo y supuestamente a generar una transformación en el mercado laboral colombiano. Simplemente se embolsillaron esa plata, se la embolsillan todos los años y con menos de 45 billones se lograría garantizarle a esos 20 millones de colombianos, a más de 7 millones de familias, un ingreso que no está tasado en este momento en un salario mínimo, sino en medio salario mínimo, agrupando además el presupuesto que actualmente de manera politiquera utilizan para repartirle migajas a la gente por medio de programas sociales que además han venido a ampliar en época electoral y seguramente desmontarán cuando pasen las elecciones. Bien. Camila, pues primero no me pregunté quién era mi candidata presidencial. ¿Quién es su candidata? ¿Quién es tu candidata presidencial? Usted está con Francia Márquez. Con Francia Márquez, una mujer maravillosa, afro, que es la voz de los que no han tenido voz del norte del Cauca. Nunca le hemos dado la representatividad a esos sectores de la Colombia olvidada, de la Colombia víctima de la guerra. Y entonces pues pueden sacar el tarjetón del pacto histórico y votar por Francia Márquez. Se va a gastar los 3 minutos hablando de política. Oiga, venga. Hay cuatro cosas que yo creo que son fundamentales. Lo primero, nosotros tenemos que apostarle a la paz y no a la guerra. La guerra genera una cantidad de pobreza, de desigualdad, de ilegalidades, de violencias, mata, pero además mata la economía. Lo segundo, la reforma de desarrollo rural integral es muy importante. Nosotros necesitamos hacer unos programas participativos donde los campesinos planteen sus proyectos y le apostemos con toda a esa Colombia donde hay mayor concentración de la tierra. Y acá nosotros necesitamos APPs, pero APPs por todo Colombia. ¿Y APPs qué son? Es Alianza Público-Popular. Las APPs ya no son alianzas público-privadas, alianzas público-populares. Le voy a poner un ejemplo, Camila. La economía del cuidado, que si nosotros queremos sacar adelante la democracia con una economía pujante, tenemos que revolcar la economía, revolucionar la economía desde la economía del cuidado. Es decir, las mujeres nos tienen que dar el pivote, el faro, nos tienen que dar la lanza de cómo nosotros sacamos adelante este país, porque las mujeres son las que sostienen este país. Y las redes comunitarias de cuidado son las redes que, por ejemplo, en Bogotá sostienen el trabajo doméstico no remunerado en las barriadas más populares de esta ciudad. Nosotros diagnosticamos eso y las empujamos con empleo formal. ¿Eso cómo se llama? Una alianza público-popular con la gente que... Pues eso que usted dice... Una alianza público-popular, pensando en esa propuesta, me parece atractiva, para, por ejemplo, el mejoramiento de las vías terciarias en este país. Pero imagínese toda eso. Toda la Junta de Acción Comunal en una vereda te dicen, si nos dieran la plata nosotros... Usted genera proyectos productivos. En eso estamos de acuerdo que es una prioridad. Creo que todos tenemos consenso allí. Y eso que usted dice que pareciera estar en campaña, si no supiera que no está en campaña, lo dudaría. Será una buena noticia. Es que me emociono. Será una buena noticia para los jefes de hogar que según el DANE están en el 50%. Las personas jefes de hogar consideran que la situación económica ha empeorado en comparación a cómo vivían en el 2020. Eso muy cerquita de la sensación de que no va muy bien el país. Estamos en Zona Franca, vamos a hacer una última pausa para llegar a las conclusiones sobre este tema, el bolsillo, la pobreza y pobreza extrema en el país. Ya regresamos.
Estamos de vuelta hablando de pobreza, hablando de economía, que según el DANE en el 2021 concluyó con 21 millones de personas con empleo productivo, una muy buena noticia, y 3 millones, que no es tan buena, es una muy mala, 3 millones de desempleados en el país. Representante Molano, ya la conclusión sobre este asunto, ¿cómo vamos a salir a su gobierno? El gobierno del presidente Iván Duque le queda muy poquito, esto ya no se resuelve en 5 o 6 meses que le queda al presidente Duque. Pues yo ¿qué creería que se debe seguir haciendo y lo está haciendo el gobierno? Uno, mantener los programas sociales por lo menos hasta el 2022, cierre del 2022. Están financiados además con la reforma tributaria que se hizo antes. Dos, yo creo que debe haber, a diferencia de lo que se piensa aquí, un gran impulso a la inversión privada. La inversión privada es la que genera riqueza en Colombia, es la que genera empleo, es la que genera oportunidades. Y necesitamos que esa inversión privada genere empleo formal, genere empleo con todas las condiciones sociales que se requieren en el país. Tres, yo creo que el Estado debe hacer un gran plan de inversión en infraestructura física. Me gusta la propuesta de Sergio. Eso lo tuvo un comité de cafeteros en el Valle y se llamaba el programa Camineros, donde los cafeteros arreglaban las vías terciarias con recursos públicos y de la parafiscalidad cafetera, y ellos mismos ganaban un jornal y complementaban el ingreso de las fincas con eso. Necesitamos hacer programas innovadores en esa materia. Ahí tenemos que ser muy creativos, pero el Estado tiene que liderar con grandes recursos un programa de inversión en vías, un programa muy grande de inversión en vivienda, como lo ha venido haciendo en los últimos años. ¿Usted cree que el gobierno debería hacer un mea culpa, digo, con todo el panorama, todo el espectro, algún mea culpa en esta situación? Yo creo que todos somos corresponsables de lo que está pasando en Colombia. Aquí hay una acumulación de programas, de problemas que hemos dejado envejecer muy mal. Y el gobierno que llega va a tener que resolver esos problemas que vienen de tiempo atrás, no son problemas generados ahora. Nosotros tenemos un problema de desempleo estructural que no lo generó el presidente Iván Duque. Miren la tasa de desempleo que recibió en el 2018 y verá que es muy parecida a la que va a entregar ahora. Eso es muy cierto. Eso es un problema estructural. Y para poder resolver ese problema, lo primero que debemos de hacer es ponernos de acuerdo en un norte. Esa es Colombia, una gran tarea que en tenemos. lo básico. Ponernos en de un acuerdo. norte. Diego, Bien. rápidamente su conclusión. 5 puntos que han salido aquí en la mesa. 5 puntos, ya usted se ahorró 3 minutos hablando de Francia Márquez, señor. Qué bien que hable de Francia Márquez. Primero votar por Francia Márquez. Venga, déjenme hablar. No criminalizar la pobreza. Me parece que es una conclusión de esta mesa muy importante. Nosotros no podemos criminalizar la pobreza y el ejemplo de esta señora es absolutamente elocuente. Segundo, nosotros necesitamos políticas decididas para generar empleo, para disminuir la pobreza, sobre todo para jóvenes y en especial para mujeres, pero de manera decidida porque la brecha aumenta cada vez más. Tercero, nosotros tenemos que aplicar la paz y no hacerla trizas, desarrollo rural integral. Cuarto, que lo han dicho acá, las exenciones injustas son absolutamente indignantes y antidemocráticas. 60 billones de pesos han dicho en la mesa. Eso se puede ir a la renta básica para que la gente tenga la capacidad de hacer y ser lo que quiere hacer y ser. Y por último, el gran acuerdo de la mesa. APPs, Alianza Público-Populares, nos gustó en la mesa. ¿Para qué? Para que la comunidad incida en intensificar la democracia y generar bienestar. Sergio, se me agota el tiempo, pero quiero preguntarle algo. Gustavo Petro está muy cerca de llegar a la presidencia, o por lo menos eso dicen las encuestas. Si llega, ¿van o hay posibilidad y cabida a hacer un gobierno amplio donde quepan todos los sectores? Debería ser exactamente ese su camino, porque es un gobierno democrático que aspira precisamente a plantearle a este país unas transformaciones que incluyen lo cultural y lo político, en el sentido de que Colombia sea posible realmente por primera vez plantearnos objetivos nacionales, y por objetivos nacionales entendemos nosotros objetivos que no solamente abarquen al conjunto del territorio de este país, sino que además estén respaldados por las fuerzas sociales y políticas. Este tema que hemos tratado hoy debería ser un objetivo nacional, el combate a la pobreza y la solución del problema de manera estructural, pero en lo inmediato, 10 segundos, en lo inmediato sí debería establecerse, decretarse un estado de alarma, de emergencia, que implique que el Estado pueda automáticamente asumir una serie de medidas de carácter extraordinario, porque estamos hablando del hambre de la gente. Ahí escucharon ustedes entonces todo el panorama frente a la pobreza, al hambre, pobreza extrema en el país, que creció 10.6% en la economía según cifras del DANE. Me están acá jalando las orejas rápidamente. ¿Su candidato es cuál?
Oscar Iván Zuluaga. Oscar Iván Zuluaga. Pues llegamos al final de Zona Franca, aquí hablando de economía, hablando de política un poquito, también de técnica política, en esta noche donde hablábamos de la criminalización de la pobreza en el país. Terminamos, llegamos al final. A ustedes como siempre un gusto, un placer tenerlos acá esta noche. Que descansen.